Pintada de amarillo y abandonada desde hace décadas, esta casa enfrentada a la muralla tardorromana de la carretera de los Cubos tiene el privilegio de ser una de las más antiguas de la ciudad. Son los últimos ejemplos de la arquitectura civil tradicional del siglo XV que todavía se conserva. Son construcciones que en la planta primera vuelan sobre la planta baja, dejando a la vista las cabezuelas de las vigas que configuran el techo de la primera planta. Es el sistema común y tradicional de este tipo de construcciones. Han soportado más de 5 siglos en pie y lo han hecho como casas viejas, sin ningún interés a la sombra de los grandes palacios nobiliarios o del rico patrimonio leonés. En el interior de la ciudad, bueno, pues se ha ido moviendo mucho más rápido. La edificación, se han derribado la mayor parte de las casas no solo del siglo XVIII o XIX, sino todas las anteriores. Sin embargo, de cerca guardan una importante riqueza histórica y física. De tipología mudéjar destacan porque volaban la segunda planta para ganar espacio y siguen conservando los entramados de madera. Y que es una arquitectura tradicional y que va intentando ganar espacio en la vivienda a base de ampliar, volando hacia el exterior, las plantas superiores. Se hacían en el segundo piso y cubrían de forma curva para que no se vieran las cabezuelas. Metían las vigas que sujetaban, que formaban el techo de la planta baja, se volaban hacia afuera y sobre esas vigas, en el extremo, se levantaban los muros. Una edificación que vio completo este lienzo de la muralla antes de que fueran mutilados los cubos. A escasos metros encontramos alguna más, estas a los pies de la catedral. Pocos ejemplos, pero este es uno de los mejores. Esta casa ha sido restaurada, vemos en ella, en la parte alta, que conserva a la vista todavía un muro de entramado. El entramado se hacía para aligerar el peso, para que no aumentara el peso de los muros, se metía madera y entre ellos el ladrillo o el adobe o el tapial a veces. El mismo ejemplo de inteligencia constructiva. Esta casa de 3 plantas, levantada sobre un pequeño solar, gana metros volando la segunda planta hacia afuera. Rivalizando en antigüedad con la Casa Amarilla de los Cubos, esta ha sido restaurada no hace tanto tiempo, pero conserva elementos originales como el entramado de madera de la última altura. Lo mismo que ahora mismo se sacan galerías o balcones, y a veces unas galerías muy grandes o balcones grandes y luego se cierran para ganar espacio en el interior. Antiguamente lo que se hacía era volar totalmente toda la planta. Junto a la iglesia de San Pedro, una de las más antiguas de la ciudad, han visto el devenir de la capital durante 5 siglos. Esta iglesia, en su origen, antes de hacerse la catedral, fue la sede del episcopal hasta que se terminó la catedral. Es decir, la iglesia es muy antigua. No la que tenemos hoy aquí, pero sí de origen. Hubo aquí una iglesia ya desde Claudio Sánchez de Albornoz nos habla de ella ya en el siglo X. Han sobrevivido a edificaciones emblemáticas como Puerta Obispo, derribada por la piqueta a pocos metros de aquí. Posiblemente tuviera una plazoletita delante, una pequeña plazoleta delante, como delante de todas las iglesias suele haber, siempre se conforma una pequeña placita. Esta estaría esa plaza que no tendría nada que ver con la que tenemos hoy aquí delante. Sin embargo, históricamente han sido despreciadas como arquitectura de miseria, de los pobres, y aniquiladas por la especulación urbanística. En la época del franquismo, la arquitectura tradicional, la de los pueblos y toda esta, se consideraba arquitectura de miseria, de pobres. Es decir, no, esta es una arquitectura de pobres. La calle de la Rúa tiene un montón de casas que son todavía del siglo XVIII. O estas otras mucho más cerca de la catedral, en la históricamente llamada Plaza de Puerta Obispo.
Esta plazuela de Puerto Obispo se genera alrededor del ábside de la catedral. Es una pena pues, que hoy todavía mantengamos todo este terraplén aquí levantado y no haya bajado la plaza al nivel que debería de tener para que el ábside de la catedral luciera como debería de lucir, porque estamos enterrando, poco a poco estamos enterrando la catedral. Las que quedan están protegidas por el Plan Especial del Casco Histórico. Son lo que nos queda de toda aquella construcción que se hizo al final de una vez terminada la catedral, las casas que se fueron haciendo alrededor, creando una plazuela, ¿cómo se llama esta? Plazuela de Puerto Obispo, al exterior de la muralla de la ciudad. Por eso, algunos propietarios han optado por restaurarlas, como estas que albergan negocios en la planta baja. Hay algún ejemplo de buena restauración, pues en el entorno de San Isidoro hay un par de casas que se han arreglado, se han remodelado. Los tabiques son muy estrechos, añadiéndole un pladur para poder meter canalizaciones por dentro, haciendo unas pequeñas remodelaciones. Se pueden incrustar dentro de ese edificio pues las canalizaciones de luz, de agua. Un sitio privilegiado con vistas al ábside de la catedral que con los años y los cambios urbanísticos hemos ido enterrando varios metros. Muchas de estas casas tenían una configuración interna muy apropiada, que si se hubiera dado una reforma simplemente para adecuarlas a las necesidades actuales, no se hubiera tenido que tirar todo el edificio al suelo, porque se podría mantener, porque eran edificios bien construidos, con solidez y con una configuración que permitía perfectamente adaptarlos a las necesidades modernas. Los revocos de las fachadas hacen difícil datarlas con exactitud. Esta, por ejemplo, se remonta al siglo XVII y vio nacer en ella a González de Lama. La que está enfoscada, vemos muy bien cómo en la parte superior las cabezuelas asoman y mejor se ve en la de ladrillo, ¿ves? Todas las cabezuelas asomando. Son las últimas señas de identidad de un estilo constructivo que también encontramos en zonas como el barrio de Santana, la calle de la Rúa o Portamoneda, con sus características fachadas estrechas. En esa calle se instalan los artesanos, los pequeños comerciantes, que viven de los peregrinos, como ahora mismo sucede con muchos de los locales que vemos en la calle de la Rúa o en la misma calle ancha. Viven de los peregrinos y entonces se instalan en esa zona. Por eso luego se amplía la cerca medieval para recogerles y cobrarles impuestos, dado que si están fuera de la muralla no hay manera de cobrarles impuestos. Casas muy estrechas con mucho fondo. En la parte baja solían tener el taller o el comercio, en la primera vivía el artesano o el comerciante, y en la segunda los ayudantes, los mozos que estuvieran trabajando con él. En pleno proceso de restauración, sueñan con volver a recuperar el esplendor de siglos atrás.